En julio de 1492, una flota de barcos abarrotados apareció en el horizonte, abriéndose camino hacia el puerto de Nápoles. Las embarcaciones navegaban bajas en el agua, cargadas muy por encima de su capacidad, con miles de pasajeros desesperados. Eran los judíos de España, a quienes Fernando e Isabel habían dado 3 meses para convertirse al cristianismo o abandonar todo lo que habían construido durante siglos. El Edicto de la Alhambra, firmado el 31 de marzo de ese año, había puesto en marcha una de las migraciones forzadas más grandes de la historia europea. Las condiciones a bordo de aquellos barcos desafiaban toda descripción. Los capitanes habían amontonado al mayor número posible de pasajeros en cada espacio disponible, sabiendo que los refugiados despojados de su riqueza no tenían capacidad de negociar mejores condiciones. Algunos capitanes robaron a sus pasajeros durante la travesía, apoderándose de cualquier oro o objeto de valor que los judíos hubieran logrado sacar de contrabando ante los inspectores españoles. Otros cambiaron de rumbo por completo, vendiendo su carga humana como esclavos en la costa norteafricana. El Mediterráneo, aquel verano, estaba lleno de familias judías que intentaban encontrar algún lugar, cualquier lugar, que les diera acogida. Y entonces apareció ante ellos el puerto de Nápoles. El rey Fernando I de Nápoles, conocido por sus súbditos como Ferrante, observaba la llegada de aquellos barcos. Era un hombre anciano para los estándares de su época, a tan solo un año de su propia muerte, y tomó una decisión que habría resultado incomprensible para los monarcas españoles que habían expulsado a aquella gente. Los acogió, les ofreció protección, les proporcionó dinero para que pudieran sobrevivir. Incluso nombró consejero personal a uno de los refugiados, un brillante financiero llamado don Isaac Abravanel, que había servido a la propia corona española. La comunidad judía ya establecida en Nápoles se movilizó de inmediato con una eficiencia extraordinaria. Recogieron alimentos, ropa y medicamentos para los recién llegados. Abrieron sus hogares a desconocidos que compartían su fe pero hablaban un dialecto diferente de las lenguas judías. Enviaron mensajes urgentes a las comunidades judías de toda Italia, desde Roma hasta Venecia y Florencia, solicitando fondos de emergencia para dar cobijo y alimento a los recién llegados. Los testimonios de la época describen un momento extraordinario de solidaridad y en el que personas que poseían relativamente poco daban lo que podían para ayudar a quienes lo habían perdido todo. Los mercaderes judíos utilizaron sus redes comerciales para encontrar alojamiento. Los médicos judíos atendieron a los enfermos sin cobrar. Toda la comunidad se tensó al máximo para absorber una oleada de humanidad que amenazaba con desbordar los recursos de que disponía. Pero la llegada de los judíos españoles trajo también otra cosa: historias. Los refugiados contaban el terror de los últimos días en España. Las familias desgarradas por la disyuntiva entre la conversión y el exilio. La confiscación de propiedades que habían poseído durante generaciones. Los niños bautizados en el último momento por parientes que creían que el bautismo les ofrecía seguridad. Estas historias se extendieron por Nápoles, recordando a todos que lo ocurrido en España podía ocurrir en cualquier parte, que la hospitalidad de los reyes era temporal, que la seguridad era una ilusión. Durante algunos años, pareció que Nápoles podría convertirse en algo extraordinario, un santuario permanente, un lugar donde los judíos expulsados de España pudieran reconstruir sus vidas destrozadas, practicar su religión abiertamente y encontrar refugio tras siglos de persecución creciente en la península ibérica. Los refugiados españoles se sumaron a una comunidad judía napolitana que existía desde tiempos romanos y, por un breve instante histórico,
todo parecía posible. Pero en el plazo de 50 años, cada uno de los judíos sería expulsado del reino de Nápoles. No una, sino varias veces. Los edictos de expulsión de 1510 y 1533 desmantelarían sistemáticamente una presencia judía que había existido en el sur de Italia durante más de 1000 años. Y cuando el emperador Carlos V dictó su orden de expulsión definitiva e irrevocable en 1541, habrían de transcurrir casi 200 años antes de que se permitiera el regreso de los judíos. ¿Qué ocurrió entonces? ¿Cómo pudo un reino que abrió los brazos a los refugiados transformarse en uno que los expulsó? ¿Cómo se convirtió la bienvenida en rechazo? La respuesta involucra guerras y epidemias, fervor religioso y resentimiento económico. Involucra la compleja cuestión de qué sucede cuando los recién llegados desesperados arriban a un lugar que ya lucha con sus propios problemas. Involucra las ambiciones de los monarcas españoles, las exigencias de airados consejos municipales, el resentimiento de la gente corriente que veía enriquecerse a sus vecinos mientras ellos permanecían en la pobreza, y la situación imposible de los judíos que se habían convertido al cristianismo, pero de quienes se sospechaba que seguían practicando el judaísmo en secreto. Esta es la historia de los últimos judíos de Nápoles, y como la mayoría de las historias de expulsión y persecución, es más compleja de lo que parece a primera vista. Para comprender por qué los judíos fueron expulsados de Nápoles en el siglo XVI, es necesario remontarse siglos atrás en la historia. La presencia judía en el sur de Italia era genuinamente antigua. El historiador Josefo, escribiendo en el siglo I, documentó comunidades judías en los alrededores de Nápoles durante el reinado del emperador Augusto. El gran puerto mercantil de Puteoli, a apenas unos kilómetros de la propia Nápoles, albergaba comerciantes judíos que se habían establecido allí hacía más de 2000 años. Cuando el Imperio Bizantino puso sitio a Nápoles en el año 536 después de Cristo, la población judía de la ciudad era lo suficientemente numerosa e importante desde el punto de vista económico como para tomar las armas junto a los ostrogodos que defendían las murallas. Combatieron y perdieron, pero el hecho de que los judíos estuvieran dispuestos a morir defendiendo Nápoles dice mucho sobre el grado de integración que habían alcanzado en el tejido de la ciudad. Aquella era su patria. Lucharían por ella. En el siglo XII, cuando el viajero judío Benjamín de Tudela pasó por Nápoles durante su célebre recorrido por el mundo conocido, encontró en la ciudad aproximadamente 500 familias judías. Habían establecido sinagogas y escuelas, poseían bienes inmuebles y dirigían negocios. Gozaban de protecciones legales de las que los judíos en muchos otros lugares solo podían soñar. Para los judíos medievales, acostumbrados a la incertidumbre constante y a la violencia frecuente, aquella era una situación notablemente favorable. Pero esta tolerancia relativa no duró. Nunca dura en esta historia. En 1288, los predicadores dominicos comenzaron a difundir un sentimiento antijudío por todo el reino. Los dominicos eran poderosos, persuasivos e implacables. Predicaban sobre la perfidia judía, sobre la responsabilidad de los judíos en la muerte de Cristo, sobre el peligro que representaban los judíos para las almas cristianas. La prédica surtió efecto. Ese mismo año, el reino de Nápoles emitió una orden de expulsión. Para 1293, los judíos que permanecían en el reino fueron obligados a convertirse al cristianismo o afrontar las consecuencias. Una sinagoga de Nápoles fue despojada de su carácter religioso y convertida en iglesia. Esto importa porque establece un patrón: el ciclo de aceptación seguida de rechazo.
de bienvenida seguida de expulsión, no era algo nuevo que hubiera comenzado en 1510. Ya había ocurrido antes, en 1288. La comunidad judía de Nápoles había sido destruida una vez. Lo que los refugiados españoles encontraron al llegar en 1492 no era la comunidad original, sino una comunidad reconstruida que se había reconstituido gradualmente a lo largo de 2 siglos. Tras la expulsión de 1293, los judíos fueron regresando lentamente a Nápoles. Para 1330, el rey Roberto de Anjou invitaba activamente a judíos de las Islas Baleares a establecerse en su reino. Les prometió protección, les prometió un trato justo, les prometió los mismos impuestos que a los cristianos. La comunidad judía se reconstruyó una vez más. Para 1473, habían instalado la primera imprenta judía de Nápoles, produciendo textos religiosos y obras de erudición. Cuando los refugiados españoles llegaron en 1492, encontraron una comunidad judía en funcionamiento con la infraestructura necesaria para absorber a los recién llegados. La pregunta era si esa comunidad podría absorber a decenas de miles de refugiados traumatizados e indigentes todos a la vez. La respuesta, según se vería, era complicada. Los refugiados que llegaron de España en 1492 no eran una muestra aleatoria del judaísmo español. Eran, en cierto sentido, los supervivientes de un proceso de selección. El edicto de la Alhambra había ofrecido a los judíos una elección entre la conversión y el exilio. Muchos de los judíos más ricos e influyentes de España habían optado por la conversión. Don Abraham Senior, que había sido uno de los judíos más poderosos de España y había contribuido personalmente a concertar el matrimonio de Fernando e Isabel, se convirtió al cristianismo a los 80 años. Los propios Fernando e Isabel actuaron como sus padrinos de bautismo, un acto público concebido para alentar a otros judíos a seguir su ejemplo. Pero don Isaac Abravanel se negó. Había sido uno de los financieros más importantes de toda España. Había contribuido a financiar la conquista de Granada, la victoria final sobre los moros que había convertido a Fernando e Isabel en soberanos de una España unificada. Había intentado en 3 ocasiones convencer a los monarcas de que revocaran el edicto de expulsión. Según algunos relatos, ofreció sumas enormes de dinero. Nada funcionó, así que Abravanel partió con su pueblo. Abandonó su puesto en la corte española, su riqueza acumulada, su influencia y sus conexiones. Embarcó junto a otros refugiados y navegó hacia un futuro incierto. Al llegar a Nápoles, era en esencia un refugiado, aunque adinerado y bien relacionado. En cuestión de meses, el rey Ferrante lo nombró consejero financiero de la corona. Esto respondía en parte a razones prácticas. Abravanel conocía las redes comerciales del Mediterráneo y los entresijos de las finanzas reales mejor que casi nadie. Pero era también una declaración de principios. El rey de Nápoles estaba dispuesto a acoger lo que el rey de España había rechazado. Sin embargo, los refugiados españoles crearon problemas reales que no deben minimizarse. Eran sencillamente demasiados, llegaban demasiado deprisa y contaban con recursos demasiado escasos. Los testimonios de la época procedentes de aquel verano de 1492 describen barcos que arribaban al puerto de Nápoles repletos de enfermos y hambrientos. La comunidad judía local recaudaba dinero frenéticamente, recurriendo a las comunidades judías de toda Italia para obtener fondos de emergencia con los que alimentar y alojar a los recién llegados. Incluso la orden dominica, que había sido determinante en la expulsión de los judíos de 1288,
mostró al parecer cierta compasión hacia los refugiados. No fue suficiente. Los refugiados trajeron consigo algo más que su desesperación. Trajeron enfermedad. Una epidemia de peste se propagó entre la población refugiada y se extendió por toda Nápoles. Las fuentes de la época sugieren que murieron tal vez 20.000 personas. La peste mató sin distinción, pero los refugiados fueron culpados. Algunos de ellos murieron simplemente de hambre, incapaces de encontrar alimento suficiente en una ciudad que luchaba por acomodarlos. Otros, según espantosos testimonios contemporáneos, vendieron a sus propios hijos a familias cristianas con el único fin de mantenerlos con vida. Y aquí nos encontramos con uno de los aspectos incómodos de esta historia. Los refugiados no solo sufrían, también eran objeto de resentimiento. Habían llegado en enormes cantidades y habían traído una enfermedad devastadora. Agotaban los recursos locales. Competían con los trabajadores autóctonos por empleos escasos. La población local, tanto cristiana como judía, tenía motivos legítimos de queja por el caos que los refugiados habían generado. Esto no justifica lo que vendría después, pero ayuda a explicar por qué el apoyo a la expulsión de los judíos acabaría creciendo, incluso en un reino que en un principio había acogido a los refugiados con los brazos abiertos. La situación política en Nápoles estaba a punto de volverse catastróficamente inestable, trastocando la frágil seguridad que los judíos habían logrado establecer. En 1494, el rey Carlos VIII de Francia invadió Italia con un ejército de 30.000 soldados, la mayor fuerza militar que Europa había visto en generaciones. Su objetivo inmediato era Nápoles, que reclamaba a través de una antigua vinculación dinástica con la Casa de Anjou. La dinastía aragonesa que había gobernado Nápoles durante décadas se derrumbó con pasmosa rapidez ante aquella fuerza abrumadora. El rey Alfonso II, ante la invasión y careciendo de recursos para resistirla, abdicó en favor de su joven hijo Ferrantino. Las defensas de la ciudad se desmoronaron. El caos se apoderó de las calles. Don Isaac Abravanel, que había reconstruido su carrera como consejero real en Nápoles, se enfrentaba ahora a la catástrofe por segunda vez en 3 años. Siguió a la familia real en su huida mientras abandonaba la capital, viajando primero a Sicilia y luego a otros refugios dispersos por el Mediterráneo. Para un hombre que ya lo había perdido todo una vez en España, esta segunda fuga debió de tener un sabor particular de amargura. Sobreviviría, estableciéndose finalmente en Venecia, pero no regresaría jamás de forma permanente a Nápoles. Su historia, de exilios repetidos y reconstrucciones repetidas, se convirtió en la historia de toda su generación. Cuando Carlos VIII entró en Nápoles en febrero de 1495, la comunidad judía se encontró ante un nuevo y hostil ocupante. La ocupación francesa fue breve, pero brutal para los judíos. Carlos VIII persiguió activamente a la población judía. Muchos de los que habían llegado como refugiados de España tan solo 3 años antes se encontraron de nuevo en peligro. Habían huido de España en busca de seguridad. Ahora, la seguridad había desaparecido, pero los franceses no pudieron mantener Nápoles. Una coalición de estados italianos y fuerzas españolas los expulsó en cuestión de meses. La dinastía aragonesa recuperó el poder. Pero todo había cambiado. El reino estaba económicamente devastado. La estabilidad política era un recuerdo, y la violencia no había hecho más que empezar. Fue entonces cuando comenzaron las conversiones forzadas masivas que transformarían por completo el carácter del problema judío en el sur de Italia. Durante el caos de 1495, mientras los ejércitos marchaban, los gobiernos se derrumbaban
y la enfermedad se extendía por la población, las turbas atacaron las comunidades judías de todo el sur de Italia. En un pueblo tras otro, las multitudes se congregaron ante las casas y los negocios judíos exigiendo la conversión o amenazando con la violencia. La violencia no fue ordenada por ningún rey. Vino desde abajo, de gente corriente que culpaba a los judíos de los catastróficos problemas del reino, que resentía a los refugiados españoles que nunca había deseado, que buscaba a alguien a quien castigar en un momento en que sus propias vidas se habían vuelto insoportables. La guerra siempre crea chivos expiatorios. Los judíos eran blancos fáciles. Ante la violencia de las turbas y la ausencia de una protección real efectiva, miles de judíos se convirtieron al cristianismo bajo una coacción evidente. Las pilas bautismales de Nápoles y de otras decenas de ciudades recibieron a personas que no tenían ningún deseo de hacerse cristianas, pero que preferían una mentira vivida a una verdad martirizada. Estos conversos forzados eran llamados nuevos cristianos o conversos en español, cristiani novelli en italiano y marranos, por quienes sospechaban que seguían practicando el judaísmo en secreto. Formaban ahora una población significativa dentro del reino, quizás decenas de miles de personas cuya profesión de fe cristiana nadie tomaba en serio. La Iglesia consideraba oficialmente a estos conversos como almas rescatadas del error judío. Eran ahora cristianos, con derecho a los sacramentos y sujetos a las leyes cristianas. El pueblo llano estaba considerablemente menos convencido. Miraba a sus nuevos vecinos cristianos y reconocía los mismos rostros que el año anterior había visto en el barrio judío. Observaba a los cristiani novelli reunirse los sábados por la mañana y se preguntaba si seguían guardando el sábado judío. Notaba que las casas de los conversos parecían evitar el cerdo y cavilaba sobre las razones, porque aquí residía el problema fundamental de las conversiones forzadas, que envenenarían las relaciones entre cristianos y conversos durante generaciones. A todo el mundo entendía que aquellas conversiones no eran sinceras. Un judío que se convertía a punta de espada para salvar a su esposa e hijos de ser asesinados en la calle, no iba a creer de repente que Jesucristo era el Mesías. Los conversos mantenían sus antiguas costumbres cuando podían hacerlo sin riesgo. Conservaban sus antiguos vínculos familiares con parientes que habían huido al Imperio Otomano o a otras partes de Italia. Muchos de ellos continuaban practicando el judaísmo en secreto, reuniéndose en habitaciones ocultas para encender las velas del Shabbat, musitando las oraciones en hebreo que sus abuelos les habían enseñado, observando las antiguas leyes dietéticas lo mejor que podían, bajo condiciones de vigilancia constante. Esto creaba una categoría de problema completamente nueva. Aun los judíos que permanecían abiertamente judíos eran un asunto conocido. La Iglesia contaba con siglos de experiencia gestionando esa relación. Pero los cristianos que practicaban el judaísmo en secreto eran herejes, y la herejía caía bajo la jurisdicción eclesiástica. La Inquisición había sido creada en España precisamente para erradicar a esos judaizantes entre la población conversa. Y ahora, el sur de Italia contaba con su propia numerosa población de presuntos judíos secretos. Para 1496, el pueblo de Nápoles dejó sus sentimientos perfectamente claros. Querían que tanto los judíos como los conversos abandonaran su reino. Cuando los embajadores de la ciudad de Trani viajaron a Venecia en agosto de 1496, una de sus demandas explícitas era la expulsión de los Marani, los conversos, de su ciudad. El nuevo rey, Ferrante II, intentó desesperadamente ganarse el apoyo popular
ordenando expulsiones locales de judíos en distintas localidades de su fragmentado reino. En septiembre de 1495, aprobó la expulsión de los judíos de la localidad de Strongoli. Esto representaba un cambio fundamental en la dinámica de la persecución. La expulsión anterior de 1288 había llegado desde arriba, de la presión dominica sobre la corte real. La presión emergente por la expulsión en la década de 1490 venía desde abajo, de los consejos municipales y del pueblo llano, que culpaba a judíos y conversos de sus problemas. Las acusaciones contra los judíos eran las de siempre, repetidas en toda la Europa medieval. Los judíos cobraban demasiados intereses por sus préstamos. Explotaban a los prestatarios cristianos que no tenían otra fuente de crédito. Alentaban a los conversos a abandonar su nueva fe cristiana y regresar al judaísmo. Eran leales únicamente entre ellos, jamás al reino cristiano que los amparaba. Algunas de estas acusaciones tenían elementos de verdad, otras eran pura fantasía. No importaba. El impulso político se acumulaba en una sola dirección. Los armadores comenzaron a transportar judíos y conversos fuera del reino incluso antes de que se declarara ninguna expulsión oficial. En 1496, un noble llamado Giovanni Serragli recibió permiso real para transportar judíos y cristiani novelli desde Calabria hacia destinos orientales. Los barcos que transportaban a estos refugiados fueron interceptados en el puerto de Messina, en Sicilia, donde aguardaron 2 meses para obtener autorización de continuar su viaje hacia el Imperio Otomano o a donde quiera que los aceptaran. O una migración ya estaba en marcha. Muchos judíos y conversos no esperaron una orden oficial de expulsión. Eran capaces de leer con suficiente claridad la situación política. Entendían lo que se avecinaba, aunque el momento preciso siguiera siendo incierto. En 1503, España obtuvo el control decisivo de Nápoles, tras años de cruento conflicto con Francia. Este fue el punto de inflexión que determinó todo lo que vino después. Nápoles quedaría ahora bajo el gobierno de los mismos monarcas que habían expulsado a los judíos de España 11 años antes. El rey Fernando el Católico, que había firmado personalmente el edicto de la Alhambra junto a su esposa Isabel, controlaba ahora también el sur de Italia. Los judíos de Nápoles, incluidos muchos que habían huido de la España de Fernando, solo para caer nuevamente bajo su dominio, comprendieron de inmediato lo que ese cambio de soberanía significaba para su futuro. La facción ultracatólica de Nápoles comenzó de inmediato a agitar para introducir la Inquisición española en el reino. Querían erradicar a los conversos judaizantes con la misma brutal eficacia que había convertido España en un cementerio para la práctica judía clandestina. Querían una uniformidad religiosa completa, un reino donde cada súbdito profesara la misma fe sin reserva ni duda secreta, donde la presencia de judíos no tentara a los conversos a retornar a su religión ancestral. Pero introducir la Inquisición exigía navegar por una compleja política local. La nobleza napolitana tenía sus propios intereses y tradiciones y guardaba celosamente sus antiguos privilegios frente a cualquier injerencia real. Las comunas municipales independientes resentían cualquier expansión de la autoridad real o eclesiástica que amenazara su autonomía. El Papa en Roma reclamaba la autoridad suprema sobre los asuntos religiosos en toda Italia y no apreciaba que España actuara de manera unilateral. Y las voces pragmáticas señalaban que todavía podía extraerse un ingreso considerable de la comunidad judía mediante impuestos y tasas especiales. Los judíos muertos o expulsados no pagaban impuestos. La expulsión de 1510
representó algo así como un compromiso entre estas presiones en pugna, aunque difícilmente podría considerarse un compromiso que beneficiara a los judíos. El rey Fernando el Católico ordenó la expulsión definitiva de todos los judíos del reino de Nápoles. Toda sinagoga cerraría sus puertas. Todo negocio judío cesaría sus actividades. Toda familia judía abandonaría la tierra donde sus antepasados podían haber vivido desde tiempos romanos. Pero la orden incluía una excepción crucial que revelaba los verdaderos cálculos en juego. 200 familias judías adineradas podían permanecer en el reino si aceptaban pagar un impuesto anual de 300 ducados cada una al erario real. 300 ducados era una suma enorme para la época. Solo los más acaudalados mercaderes y banqueros judíos podían permitírselo. El requisito garantizaba que quienes permanecieran fueran personas cuyas contribuciones económicas la corona valoraba lo suficiente como para tolerar su presencia continuada. Consideremos lo que esta excepción revela sobre la naturaleza de la expulsión. Los judíos no eran expulsados simplemente por ser judíos, ni porque su religión ofendiera la sensibilidad cristiana, ni porque Dios exigiera su alejamiento. Al menos, no únicamente por eso. A algunos judíos se les permitía explícitamente quedarse si pagaban suficiente dinero. La expulsión era tanto un mecanismo de extracción de riqueza de una población vulnerable como una búsqueda de pureza religiosa. Era una extorsión ataviada con lenguaje teológico. La expulsión de 1510 afectó también a los cristianos nuevos, los conversos que habían sido bautizados durante la violencia de 1495. En 1515 se ordenó asimismo la expulsión de estos conversos. Aquello no tenía precedentes. Los conversos eran técnicamente cristianos, habían sido bautizados, asistían a la iglesia, pero la sospecha de que seguían practicando el judaísmo en secreto bastaba para justificar su expulsión junto a la población abiertamente judía. Esto creaba una situación imposible para los judíos que se habían convertido al cristianismo para salvarse a sí mismos y a sus familias. Habían abandonado su religión ancestral para permanecer en el reino. Ahora eran expulsados de todas formas. Su conversión no les había comprado nada. Pero la presencia judía en Nápoles no desapareció por completo en 1510. Aquellas 200 familias adineradas que pagaban el impuesto anual de 300 ducados tenían permitido quedarse. En los años siguientes, familias adicionales encontraron la manera de adquirir esta exención. Para 1520, la comunidad de judíos exentos había crecido. Para 1530, aproximadamente 600 familias judías vivían legalmente en Nápoles, pagando cada una por el privilegio de permanecer en sus hogares. Esto creaba una situación peculiar. Oficialmente, no había judíos en el reino de Nápoles después de 1510, pero en la práctica, varios cientos de adineradas familias judías vivían allí con total legalidad, pagando sumas considerables por ese derecho. Y probablemente había conversos que no habían sido identificados o que habían regresado discretamente una vez pasado el periodo inicial de aplicación de la norma. La comunidad judía que permaneció después de 1510 era fundamentalmente distinta de la que había existido antes. Era más acomodada, más concentrada y completamente dependiente de una protección real que podía ser retirada en cualquier momento. Los judíos pobres habían sido expulsados. Los que no podían permitirse el impuesto anual de 300 ducados se habían visto obligados a marcharse. Lo que quedaba era un fragmento de élite de la antigua comunidad, un remanente que sobrevivía gracias al dinero más que a los números. Este fragmento de élite
continuó haciendo lo que las comunidades judías habían hecho durante siglos en todo el mundo mediterráneo. Prestaban dinero a prestatarios que no podían obtener crédito de fuentes cristianas. Comerciaban con mercancías a través de las fronteras. Mantenían redes comerciales que conectaban Nápoles con Venecia, con Constantinopla, con mercados de todo el mundo conocido. Se hacían económicamente útiles para la corona, pero la utilidad nunca fue lo mismo que la aceptación. Las autoridades religiosas seguían considerando la presencia judía como un problema que requería una solución eventual. El pueblo llano seguía resentido con los prestamistas judíos que cobraban intereses sobre los préstamos, y ahora había una complicación adicional. Los conversos que habían sido expulsados en 1515 se habían dispersado por Italia y el Imperio Otomano. Algunos habían regresado abiertamente al judaísmo en lugares donde eso estaba permitido. Otros mantenían vínculos con parientes que permanecían en Nápoles, enviando cartas y conservando los lazos familiares a través de las fronteras. La cuestión del judaizante converso se volvió imposible de separar de la cuestión de la presencia judía. Mientras hubiera judíos en Nápoles, se argumentaba, alentarían a los conversos a retornar a su antigua religión. Proporcionarían una conexión viva con la práctica y la comunidad judías. Harían imposible alcanzar la uniformidad religiosa que el dominio español exigía. En 1533 se dictó un nuevo decreto de expulsión contra los judíos de Nápoles. Debería haber sido el fin definitivo, pero una vez más, el dinero alteró el cálculo político. En noviembre de 1535, las familias judías restantes recibieron permiso para permanecer en Nápoles durante 10 años más. El precio fue 10.000 ducados, pagados como suma alzada al erario real. Era una cantidad considerable de dinero, equivalente al coste de financiar una pequeña campaña militar. La comunidad judía lo pagó porque no tenía otra opción real. La alternativa era la expulsión inmediata. Se suponía que el acuerdo proporcionaría seguridad y estabilidad hasta 1545. No resultó así. El emperador Carlos V, que gobernaba entonces tanto España como el Sacro Imperio Romano Germánico y ejercía su autoridad sobre Nápoles, decidió no honrar el acuerdo que sus funcionarios habían suscrito. Quizá estaba influido por consejeros religiosos que argumentaban que cualquier presencia judía socavaba la unidad cristiana y ofendía a Dios. Quizá quería completar la obra que sus abuelos Fernando e Isabel habían iniciado en 1492. Quizá necesitaba demostrar sus inapelables credenciales católicas mientras luchaba contra la expansión protestante en Alemania y otros lugares. Cualesquiera que fueran sus motivaciones precisas, el resultado estaba claro. En 1541, Carlos V ordenó la expulsión total y absoluta de todos los judíos del reino de Nápoles. Esta vez no habría excepciones. No habría ninguna tasa anual que pudiera comprar el derecho a permanecer. No habría negociaciones ni dilaciones. La expulsión coincidió con el establecimiento en Nápoles de un monte de piedad, Monte di Pietà, una institución cristiana de crédito caritativo que teóricamente reemplazaría los servicios crediticios que los prestamistas judíos habían proporcionado durante siglos. Los cristianos prestarían ahora a otros cristianos a tipos de interés más bajos, financiados por donaciones caritativas de los fieles. En teoría, esto eliminaba la función económica que había hecho necesarios a los judíos. En la práctica, el Monte de Piedad nunca pudo reemplazar del todo las redes de crédito comercial que los judíos habían operado. La economía napolitana sentiría sus efectos durante décadas. A finales de 1541, todos los judíos habían partido de Nápoles. Los barrios judíos
anda con sus evocadores nombres como la Vía Giudecca Vecchia y la Vía Nova de la Giudecca Grande, quedaron vacíos de las personas que les habían dado esos nombres. La comunidad, que había existido de alguna forma desde tiempos romanos, que había sobrevivido a una expulsión en 1288, solo para ser expulsada de nuevo, había desaparecido finalmente por completo. Comprender por qué se produjeron estas expulsiones exige entender las múltiples presiones que convergieron sobre la Nápoles del siglo XVI, apretando desde todas las direcciones a la vez, pero también exige un balance honesto de las formas en que el comportamiento judío contribuyó a veces a las tensiones que condujeron a la expulsión. En primer lugar, estaba la presión religiosa. La Iglesia Católica durante este periodo estaba inmersa en un proceso de autodefinición frente al judaísmo y al naciente desafío protestante. La Reforma había dividido el cristianismo en el norte de Europa. La Iglesia respondió enfatizando la ortodoxia, la uniformidad y la eliminación agresiva de todo aquello que pudiera calificarse de herejía. La presencia judía era vista cada vez más como fundamentalmente incompatible con una sociedad auténticamente católica. La existencia de comunidades judías alentaba el judaizante entre los conversos, proporcionaba una alternativa viva a la fe cristiana, complicaba el relato del triunfo cristiano sobre el error. En segundo lugar, estaba la presión política española. Después de 1503, Nápoles estaba gobernada por reyes españoles que ya habían expulsado a los judíos de España. La misma lógica que había impulsado el edicto de la Alhambra se aplicaba en Nápoles. Fernando el Católico creía que la unidad religiosa era absolutamente esencial para la unidad política. Un reino dividido por la fe era un reino vulnerable al conflicto interno y a los enemigos externos. Sus sucesores concordaban plenamente con este análisis. En tercer lugar, existía una presión económica acumulada durante generaciones, y en este punto, las propias prácticas de la comunidad judía desempeñaron un papel que no puede minimizarse. El préstamo judío siempre había sido controvertido en la Europa cristiana. La Iglesia prohibía oficialmente la usura, que definía como el cobro de cualquier interés sobre los préstamos. A los judíos se les permitía prestar con interés a los cristianos, lo que los empujaba hacia un nicho económico necesario, pero profundamente resentido. Cuando un campesino tenía que vender la tierra de sus antepasados para saldar un préstamo con un prestamista judío, no le importaban las distinciones teológicas que habían empujado a los judíos al préstamo en primer lugar. Le importaba haber perdido su tierra, que el futuro de su familia hubiera sido destruido y que un judío se hubiera lucrado con su desgracia. Los tipos de interés que cobraban los prestamistas judíos eran a menudo genuinamente altos, a veces un 30 o 40% anual. Los judíos defendían estas tasas señalando los riesgos extraordinarios que afrontaban. Los prestatarios podían negarse a devolver los préstamos y apenas sufrir consecuencias en unos tribunales que favorecían a los cristianos. Los gobernantes podían cancelar las deudas judías por decreto cuando les convenía políticamente. Los judíos podían ser expulsados en cualquier momento, perdiendo sus préstamos junto con todo lo demás que poseían. Los altos tipos de interés compensaban estos riesgos muy reales, pero las explicaciones no importaban a los prestatarios ahogados en deudas. Y no todos los prestamistas judíos eran ajenos a la explotación. Algunos sí se aprovechaban de prestatarios desesperados, cobrando el máximo que el mercado soportaba, requisando el colateral con presteza, mostrando poca misericordia con familias en verdadera penuria. La imagen del usurero judío rapaz era un estereotipo, pero los estereotipos a veces crecen de semillas de realidad. El resentimiento era real y generalizado,
I.e. se traducía en una presión política sostenida a favor de la expulsión. Las comunidades judías también mantenían cierta separación de sus vecinos cristianos, que generaba suspicacia y malentendidos. Hablaban sus propias lenguas entre ellos, observaban costumbres que parecían extrañas a los de fuera, se regían por sus propias leyes junto a las leyes del reino. Esta separación era a menudo necesaria para la supervivencia, pues permitía a los judíos mantener su identidad en condiciones hostiles, pero también significaba que cristianos y judíos en la misma ciudad vivían en mundos distintos, sin comprenderse plenamente el uno al otro. La suspicacia florecía en ese vacío de entendimiento. Cuarto, existía la presión popular de los cristianos comunes que habían sufrido guerras, plagas y colapso económico. Las turbas que habían generado disturbios contra los judíos en 1495 no desaparecieron cuando pasó la crisis inmediata. Los consejos municipales de todo el reino continuaron exigiendo la expulsión de los judíos durante los primeros años del siglo XVI. Las poblaciones locales culpaban a los judíos de la peste, de las dificultades económicas, de todo lo que salía mal. Este odio popular se convirtió en una fuerza política que los gobernantes debían gestionar, y muchas veces la manera más sencilla de hacerlo era darle a la gente lo que pedía. Quinto, y quizás lo más importante para comprender el momento de la expulsión, estaba la complicación conversa que hacía todo infinitamente más difícil. Las conversiones forzadas masivas de 1495 habían creado una población de nuevos cristianos que era vista con sospecha permanente por casi todo el mundo en todos los bandos. Cada converso era un potencial judaizante que podía estar observando en secreto las costumbres judías a puerta cerrada. Y aquí debemos reconocer una realidad incómoda. Las sospechas de la Iglesia sobre el criptojudaísmo, cryptojudaism, no eran una fantasía puramente paranoica. La Inquisición había documentado casos reales de judaización entre conversos, casos respaldados por testimonios detallados sobre velas del Sabbat encendidas en secreto en habitaciones sin ventanas, sobre las leyes dietéticas judías observadas incluso al comer públicamente con cristianos, sobre oraciones en hebreo susurradas en la oscuridad, sobre circuncisiones clandestinas practicadas a niños de pecho. Estas prácticas eran reales. Los conversos realmente mantenían su identidad judía en secreto, transmitiendo tradiciones de generación en generación, manteniendo viva la llama de su fe ancestral bajo la amenaza constante de ser descubiertos y castigados. Las comunidades judías abiertamente declaradas que permanecían en Nápoles hacían posible este judaísmo secreto. Los judíos proporcionaban textos religiosos. Los judíos enseñaban hebreo a los hijos de los conversos. Los judíos acogían de nuevo a los conversos en la fe cuando las circunstancias lo permitían. Desde la perspectiva de la Iglesia, esto representaba una amenaza genuina para las almas cristianas que habían sido ganadas a través del bautismo. Desde la perspectiva judía, estaban ayudando a sus compañeros judíos a preservar su identidad frente a la conversión forzada. Ambas perspectivas tenían su lógica interna. Ninguna captura plenamente la tragedia humana de personas atrapadas entre elecciones imposibles. Mientras las comunidades judías abiertamente declaradas permanecieran en Nápoles, el argumento sostenía: los conversos se verían tentados a regresar a su fe ancestral. Tendrían a dónde ir, alguien que les enseñara lo que habían sido obligados a olvidar. Expulsar a los judíos era, en parte, una manera de controlar a los conversos. Los judíos que fueron expulsados de Nápoles en 1541 no desaparecieron sin más de la historia. Fueron a algún lugar, dispersados por el mundo mediterráneo,
llevando consigo sus recuerdos, sus habilidades y sus siglos de saber acumulado. La expulsión creó una diáspora dentro de una diáspora, judíos que ya habían huido de España y que ahora volvían a huir, buscando otro lugar que pudiera ofrecerles refugio. Muchos viajaron al Imperio Otomano, donde los refugiados judíos provenientes de España ya habían establecido comunidades prósperas durante el medio siglo precedente. El sultán Bayaceto II había acogido a los judíos españoles después de 1492, con palabras que se han citado desde entonces. Refiriéndose al rey Fernando de España, supuestamente dijo: «Llamáis rey a quien empobrece sus propios estados para enriquecer los míos». El Imperio Otomano ofrecía una tolerancia religiosa relativa que parecía milagrosa para quienes habían experimentado la persecución cristiana. También ofrecía importantes oportunidades económicas para aquellos con habilidades comerciales. Ciudades como Salónica, en Grecia, se convirtieron en grandes centros de la vida y la cultura judía sefardí, lugares donde el hebreo y el ladino llenaban las calles y los días festivos judíos podían celebrarse abiertamente. Otros se fueron a partes de Italia que aún aceptaban residentes judíos. El duque de Ferrara, Hércules II, acogió a los refugiados judíos con generosidad, reconociendo tanto el valor humanitario de brindar cobijo como los beneficios económicos que los comerciantes y artesanos habilidosos aportaban a su ducado. Venecia confinó a sus judíos en un barrio especial llamado gueto. El gueto original que dio su nombre a barrios judíos forzados similares en toda Europa durante siglos. Pero Venecia permitía a los judíos vivir, comerciar y practicar su religión dentro de aquellas murallas. Algunos judíos de Nápoles se establecieron en Ancona, ciudad portuaria pontificia en la costa adriática que había desarrollado una importante población conversa y parecía dispuesta a tolerar también a residentes judíos declarados. Este acuerdo terminaría mal cuando el Papa Pablo IV ordenó duras persecuciones allí en 1556, ejecutando a conversos que habían vuelto al judaísmo y aterrorizando al resto hasta hacerlos huir. Pero a comienzos de la década de 1540, la futura persecución aún no era visible y Ancona parecía un destino viable para las familias que huían de Nápoles. La expulsión de Nápoles formaba parte de un patrón más amplio que transformaba la geografía judía en el sur de Europa durante el siglo XVI. A lo largo de estas décadas, los judíos fueron gradualmente expulsados del sur de Italia y empujados hacia el norte o el este, y su mundo se contraía con cada nuevo decreto. El dominio español significaba políticas españolas, y las políticas españolas significaban expulsión sin excepción. Sicilia ya había expulsado a sus judíos en 1492 como parte del Edicto de la Alhambra. Calabria expulsó a los judíos en 1524. El reino de Nápoles completó el proceso en 1541. A mediados del siglo XVI, la vida judía en Italia se había concentrado casi por completo en el norte. Venecia, Ferrara, Mantua y los estados pontificios mantenían importantes poblaciones judías, aunque bajo condiciones cada vez más restrictivas. El sur quedó vacío de residencia judía legal por primera vez en más de 1000 años. Los conversos que permanecieron en Nápoles tras la expulsión judía enfrentaron sus propios difíciles destinos bajo sospecha constante. Algunos finalmente lograron salir de los territorios controlados por España y regresaron abiertamente al judaísmo en otros lugares donde eso estaba permitido. Estos viajes de regreso al judaísmo podían durar años o incluso generaciones, mientras las familias esperaban la oportunidad de escapar y comenzar de nuevo. Otros se asimilaron completamente a la sociedad cristiana con el tiempo
y su ascendencia judía se convirtió en un secreto familiar cuidadosamente oculto que se transmitía en susurros, una fuente de identidad privada que nunca podía decirse en voz alta. Otros fueron atrapados por la Inquisición, juzgados por prácticas judaizantes y castigados con prisión, confiscación de bienes, humillación pública o ejecución en la hoguera. Las secuelas inmediatas de la expulsión de 1541 fueron los silenciosos y antiguamente prósperos barrios judíos que callaron de la noche a la mañana. Familias cristianas se mudaron a edificios que habían albergado a comerciantes, eruditos y artesanos judíos. Las sinagogas fueron convertidas para otros usos, transformándose en iglesias, almacenes o residencias privadas, con sus inscripciones en hebreo cubiertas con yeso. Las redes comerciales que habían conectado Nápoles con las comunidades judías de todo el Mediterráneo fueron cortadas abruptamente, y la economía del reino sufrió en consecuencia. Los comerciantes que habían dependido del crédito judío se encontraron sin financiación. Las rutas comerciales que habían sido mantenidas durante generaciones simplemente dejaron de funcionar. Los nombres de las calles preservaban la memoria de la presencia judía, incluso cuando los propios judíos tenían prohibido regresar bajo pena de muerte. La Vía Giudecca Vecchia existe todavía hoy en Nápoles, señalando donde se encontraba el antiguo barrio judío. La Vía Nova de la Giudecca Grande conmemora una expansión del barrio judío que precedió a su destrucción. Estos nombres se convirtieron en el único rastro visible de una comunidad que había llamado a Nápoles su hogar desde antes de que existiera el propio cristianismo. Durante casi 200 años después de 1541, ningún judío residiría legalmente en el reino de Nápoles. La expulsión fue completa, impuesta por la ley y por los ojos vigilantes de vecinos que podían denunciar a cualquier judío oculto a cambio de una recompensa. Ahora, cuando los monarcas borbónicos finalmente permitieron el regreso de los judíos en 1740, el experimento duró solo 6 años antes de que la presión jesuita los expulsara de nuevo en 1746. El patrón de bienvenida seguida de expulsión, que había caracterizado la vida judía en Nápoles durante siglos, continuó incluso en el supuestamente más ilustrado siglo XVIII. Una comunidad judía permanente no volvería a establecerse en Nápoles hasta 1831, casi 300 años después de la expulsión definitiva. Incluso entonces, era modesta en comparación con lo que se había perdido. La familia bancaria Rothschild, enviada a Nápoles para gestionar asuntos financieros para las potencias europeas, ayudó a reconstruir algún fragmento de lo que había sido sistemáticamente destruido. Una sinagoga finalmente abrió en 1864, alojada en un edificio que había sido una residencia privada en la Vía Cappella Vecchia, en el Palazzo Cesa. Hoy en día, aproximadamente 200 judíos viven en Nápoles. Es un pequeño remanente de lo que fue en su día la comunidad. La antigua presencia que se remontaba a los tiempos romanos, la prosperidad medieval, cuando 500 familias vivían, trabajaban y oraban libremente en la ciudad. La tragedia renacentista, que los vio acogidos como refugiados, para luego ser expulsados como extranjeros no deseados. Toda esa larga historia ha quedado reducida a una pequeña congregación que se reúne en un edificio que la mayoría de los napolitanos ni siquiera sabe que existe. Las calles con nombres judíos todavía marcan donde la comunidad prosperó en otro tiempo. Los antiguos cementerios ocasionalmente revelan inscripciones en hebreo junto al latín, lápidas que conmemoran a personas cuyos descendientes se dispersaron por el mundo. Los historiadores estudian los documentos de los archivos de toda Europa y reconstruyen lo que ocurrió y por qué.
y la historia de las expulsiones de Nápoles ocupa su lugar junto a todas las demás expulsiones que dieron forma a la historia judía durante esta época. Inglaterra en 1290, Francia en 1306 y de nuevo en 1394, España en 1492, Portugal en 1497 y Nápoles en 1510, 1533 y finalmente 1541. Cada expulsión tuvo sus propias causas específicas, su propio contexto político, su propia combinación particular de fervor religioso, resentimiento económico, odio popular y cálculo regio, pero juntas forman un patrón que no puede ignorarse. La Europa medieval y moderna temprana llevaba siglos inmersa en un proceso de autodefinición como espacio exclusivamente cristiano, y esa definición requería cada vez más la exclusión o conversión de los judíos. Los judíos que fueron expulsados de Nápoles en 1541 no entendían su experiencia como parte de un gran patrón histórico. La entendían como la destrucción de su mundo particular, la pérdida de todo lo que sus familias habían construido durante generaciones, el fin de una comunidad que había existido desde los tiempos romanos. Empacaron lo que podían llevar, vendieron lo que no podían por el precio que obtuvieran con tan poco tiempo, sabiendo que los compradores explotarían su desesperación. Se despidieron de vecinos cristianos a quienes habían conocido durante décadas y a quienes nunca volverían a ver. Hicieron arreglos para negocios y propiedades que no podían llevarse consigo, sabiendo que esos arreglos podrían no ser respetados una vez que se fueran. Abordaron barcos rumbo a destinos inciertos en el Imperio Otomano, en el norte de Italia, donde quiera que los recibieran, y se unieron a la larga procesión de refugiados judíos que se extiende hacia atrás a través de los milenios y hacia adelante hasta nuestros propios tiempos. Una procesión de personas que llevan sus textos sagrados y sus memorias familiares y su esperanza tenaz de un hogar temporal al siguiente, buscando siempre un lugar que finalmente pueda ser seguro. Esa es la historia de los judíos de Nápoles. Una historia de bienvenida y rechazo, de protección y persecución, de integración y expulsión. Una historia de personas que se hicieron útiles a reinos que en última instancia decidieron que la utilidad no era suficiente. Una historia de conversos atrapados entre fe y fe, de prestamistas atrapados entre la necesidad y el resentimiento, de refugiados atrapados entre los lugares de los que huían y los lugares que no los querían recibir. Una historia de las elecciones imposibles a las que se enfrentaron quienes vivieron en un mundo que no les haría un lugar. Si esta historia te ha parecido interesante, el siguiente vídeo te sorprenderá. Haz clic aquí para verlo ahora.